Sí, yo me voy a medio presentar. O sea, quiero decir, yo voy a contar cosas también, o sea que... Vale, a ver si sé cómo funciona esto, ¿vale? Sí, ah, perfecto, muy bien. Vale, pues. Judith, Bo- pasamos a la última charla, que es de Alberto Aparici, que es, bueno, es un poco nuestro divulgador del IFIC y de la Facultad de Física en general, y nos va a dar una visión un poco diferente. Vale, gracias. Bueno, primero gracias por invitarme, ¿vale? Porque, bueno, gracias y no gracias, porque por un lado me habéis invitado, lo cual está guay, por otro lado me habéis invitado para hablar de divulgación, que es una cosa que a mí se me da muy mal. O sea, a mí me gusta hacer divulgación, no hablar de cómo se hace divulgación, que son dos terrenos completamente diferentes. Pero bueno, vamos a intentar hacer alguna cosa intermedia, porque como... o sea, si tuviese que hablar de cómo se hace divulgación, os soltaría una turra infumable que además yo no soy capaz de soltar. Lo que voy a hacer es una cosa intermedia que espero que tenga algún sentido. Entonces, yo, como ha dicho Ana, trabajo de divulgador en el IFIC. También soy colaborador de Onda Cero, que es una radio donde hago varias cosas de divulgación. Y voy a contaros pues, una especie de visión a vista de pájaro de cosas que yo opino sobre la divulgación, que no son todas las posibles, pero son unas cuantas y espero que os puedan ser útiles a todos. Entonces, bueno, en primer lugar me medio presento. Yo soy físico de partículas de formación, ¿vale? Hice mi doctorado en cosas pequeñas, ¿vale? Objetos pequeños es una manera divulgativa de decir neutrinos, ¿vale? Entonces, yo hice mi doctorado en cosas de neutrinos, que creo que ya os han hablado de ellos probablemente, así que no me voy a enrollar demasiado. Este es el infumable título de mi tesis, ¿vale? Pero los colores son muy bonitos. Entonces, ¿de qué iba mi tesis? Pues de cosas que ya os habrán contado. Ya os habrán dicho pues, que en la física de partículas actual hay como un montón de partículas elementales conocidas. Los neutrinos son unas de ellas. Son unas un poquito especiales porque no tienen carga eléctrica y solo sienten la interacción débil, con lo que interaccionan muy poquito. Y eso hace que sean muy difíciles de estudiar. Y hay muchas propiedades, bueno, muchas no, pero hay algunas propiedades de los neutrinos que todavía se han de conocer... iba a decir con precisión, hay algunas que todavía se han de conocer y luego hay otras que se han de conocer con precisión. Entonces, una de las cosas más extrañas sobre los neutrinos es que tienen masas, pero sus masas son mucho más pequeñas que las del resto de partículas. Aquí pongo un diagramita en el que lo podéis ver, ¿vale? Esto de aquí es masa y veis que una de las más ligeras es el electrón, luego vienen los quarks up y down y después aquí empiezan a aparecer otras y el Higgs y el top están ahí arriba. Entre aquí y aquí hay un factor más o menos 100.000 o 1.000.000 aproximadamente. Sin embargo, entre el electrón y el neutrino más pesado hay otro factor 1.000.000. Entonces, el hecho de que haya ese salto nos hace pensar que probablemente la razón de que los neutrinos tengan masa no es la misma que la razón que todos estos caballeros tengan masa, ¿vale? Algo puede estar generando la masa de estos señores, pero cuando hay un gap tan gigantesco, lo más razonable es que lo que esté generando la masa de esto sea otra cosa. Entonces, bueno, yo trabajé en eso proponiendo mecanismos para generar masas pequeñitas para estos señores, como hacen centenares o miles de personas en el mundo, por otro lado. De hecho, los mecanismos que yo propuse pues eran mentira, que es lo más probable, ¿vale? No, bueno, porque cuando uno hace el doctorado, pues trata de analizar un modelo que nadie haya analizado. Entonces, los súper interesantes, pues ya los analizó gente muy lista en los 70 y en los 80. Ahora nos quedan, pues, las migajas a los que estamos aquí. Pues, bueno, no lo sé, pero vamos, yo tengo poca fe de que me den el premio Nobel dentro de 40 años. Entonces, aparte de esto, como ya hemos dicho, pues también hago divulgación en el IFIC, ¿vale? Y allí hago un montón de cosas que solo os voy a contar unas poquitas así por encima. De hecho, veo caras conocidas que yo creo que conocen alguna de estas actividades. Por ejemplo, todos los años organizamos unas cosas que se llaman masterclasses en el IFIC, que básicamente consisten en que viene gente de bachillerato, normalmente de segundo de bachillerato, aquí se pasan un día, les damos charlas, hacen un ejercicio por ordenador, esto es una foto de cuando están haciendo el ejercicio ese, luego analizamos una serie de datos. En este ejercicio hay datos de verdad, de cosas del LHC, ¿vale? Y miden cosas de verdad, no las más complicadas, ¿vale? No miden la asimetría CP de ninguna cosa, sino que pues miden cosas del tipo el contenido de quarks del protón y cosas así, ¿vale? Pero que también está muy bien. Hay una masterclass en la que medimos la sección del núcleo de carbono 12, que a mí me parece muy interesante porque es como superfísico, ¿no? En plan de el núcleo existe, tiene una sección, ¿cuánto vale?, ¿no?
O sea, ¿cuánto vale esa superficie? Entonces, luego, después de analizar todo eso, pues hacemos una especie de puesta en común con otros lugares de Europa en donde se ha medido lo mismo, hacemos una videoconferencia. Yo creo que es una actividad muy guay, en general, para la gente joven como vosotros. Los que seáis de bachillerato aquí y no conozcáis esta cosa, pues os ponéis en contacto conmigo o se lo decís a vuestros profesores, les decís, oye, a esto tenemos que ir, y que ellos se pongan en contacto conmigo, ¿vale? Bueno, aparte de eso, pues también hacemos visitas al instituto. La gente que quiera puede ponerse en contacto conmigo y organizamos visitas. Yo les cuento historietas durante un rato y luego visitamos laboratorios. Las historietas intento que sean verdad todas. Y otras cosas que a mí me parecen muy interesantes que hacemos es un curso de formación para profesores, ¿vale? O sea, aparte de lo destinado a vosotros, también es muy importante que los que os dan clase a vosotros estén bien formados, que os puedan dar buena información, o de lo contrario, bueno, vosotros vendréis un año, pero si al año siguiente no viene ese curso y el profesor no sabe nada de física de partículas, pues cuando vaya a explicar esto, pues lo explicará regular, ¿no? Entonces, bueno, hacemos muchas otras cosas aparte de eso, pero estas son las que he seleccionado aquí para vosotros. Entonces, vamos a entrar ya un poco en harina. Os he dicho que colaboro con Onda Cero y que tengo allí pues un par de cosas. La más antigua de todas se llama La Brújula de la Ciencia, es una sección que está en el programa de Por las Noches y dedicamos pues entre 5 y 7 minutos en la actualidad, al principio eran 10, ahora me han recortado, entre 5 y 7 minutos a hablar de cosas de ciencia. Y cosas que, como veis, son súper variadas, ¿vale? O sea, he hablado pues de cosas de neutrinos como lo mío, he hablado del bosón de Higgs, pero de genética y de un montón de cosas. Yo intento hablar de ciencia en general, que no sea necesariamente física, y desde luego no necesariamente física de partículas, por favor, qué horror. No qué horror, porque me gusta mucho, pero que sería muy monotemático, sería un aburrimiento. Entonces, bueno, durante los 8 años que llevamos ya en esto, hemos hablado de muchas cosas. Empezamos con un director que fue Carlos Alsina, que es, digamos, el que confió en mí, el que me dijo, toma, niño, cuenta cosas de ciencia, a ver qué pasa. Y le pareció bien, pues, sorprendentemente, y aquello continuó. Pero luego han cambiado, ¿vale? En las radios y en los medios de comunicación las cosas cambian. Tuvimos de director a David del Cura, que ahora está en otras cosas en la misma radio, y ahora tenemos a Juan Ramón Lucas, ¿vale? Llevo un año con Juan Ramón y me han renovado para el año que viene, con lo cual estoy muy contento. Entonces, más cosas interesantes. Si no conocéis esto, debéis conocerlo. Coffee Break es un podcast súper interesante que se hace desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿vale? Y que todas las semanas saca una tertulia de 2 horas y pico de cosas de ciencia en general, ¿vale? Yo colaboro en algunos capítulos que son los malos, pero hay gente interesante que colabora en los capítulos buenos, ¿vale? Entonces, este es el creador de todo eso, que es Héctor Socas, es un tío súper guay, que de hecho le gusta tanto la divulgación que le han ofrecido ser director del Museo de Ciencia de allí de Tenerife y lo ha aceptado. Y ahora está un poco simultaneando las cosas de investigación que hace con esto. Pero vamos, en cualquier caso, si no habéis escuchado este podcast, os lo recomiendo mucho. Participa este señor de aquí, que se llama Francis Villatoro, y que es sin duda la mente más preclara de la divulgación en español, ¿vale? Es un tío extraordinariamente listo. Mucha gente opina que es ultra técnico y que a veces es un poco incomprensible. A mí no me lo parece, pero en cualquier caso siempre vale la pena escucharle, ¿vale? Porque es un tío, no sé, se leerá como 4 o 5 papers al día. Y había momentos en que escribía 2 posts en su blog al día sobre papers súper técnicos. O sea, es un tío extraordinariamente brillante y siempre vale la pena escucharle. Bueno, esto parece que sea como una especie de autobombo de mi persona, pero veréis que esto tiene sentido. O sea, realmente lo que os estoy contando es para que veáis en qué background estoy yo y, por lo tanto, para que podáis poner en contexto lo que luego os voy a contar, ¿vale? Porque luego os voy a decir cosas que yo creo sobre la divulgación, pero si no sabéis de dónde vengo yo, pues difícilmente vais a poder interpretarlas correctamente. Bueno, aparte de eso, este año me han dado otra sección en Onda Cero, con lo que estoy muy contento, en el programa de la mañana. Además, en esa sección tenemos invitados, es con Carlos Alsina otra vez, que fue mi primer director en La Brújula, y tenemos, bueno, pues he llevado a Héctor Socas, por ejemplo, he llevado a Jorge Pla, que es un tío que hace meteorología de Marte, ¿vale? No sé si sabéis que España es un país pionero en la meteorología del planeta rojo. Tenemos ya 2 estaciones meteorológicas puramente españolas en Marte, vamos a tener una tercera en el año 2020 y vamos a ser el país con más estaciones meteorológicas en cualquier lugar más allá de la Tierra, ¿vale? Porque creo que sí que hubo 2 estaciones meteorológicas rusas en Marte, si no recuerdo mal, pero ningún país ha tenido 3. Entonces, en 2020 os vamos a ser el país pionero en meteorología marciana, ¿vale? Y este tío sabe un montón de Marte. De hecho, ahora mismo él y su grupo están metidos en una cosa súper guay, que es tratar de entender el metano de Marte.
En Marte no debería haber mucho metano, porque el metano es un gas relativamente inestable, que se oxida muy rápido, y la gracia es que ahora hay una tensión entre los experimentos en superficie, que miden picos ocasionales de metano, con un montón de metano, y los experimentos desde órbita, que no miden nada, ven 0. Entonces, claro, los experimentos desde órbita solo pueden ver por encima de 2 kilómetros y los de superficie están viendo por debajo de eso. Pero nadie comprende por qué el metano de superficie, si es que existe, no llega a 2 kilómetros de altura. Y los meteorólogos, por lo tanto, tienen mucho que decir. Y me consta que van a publicar este verano un paper muy interesante al respecto, del que no puedo hablar, por desgracia. ¿Vale? Pero vamos, que hay ahí un debate científico que es realmente interesante sobre cuál es la dinámica geoquímica del metano en Marte. Que claro, que lo que a los periodistas les gusta hablar es si ese metano viene de seres vivos o no, ¿vale? Porque en la Tierra hay seres vivos que producen metano y son el tipo de seres vivos que podrían vivir en un entorno del subsuelo marciano. Ya sabéis que si en Marte va a haber vida, van a ser bacterias que van a estar en el subsuelo. Y el tipo de bacterias que viven en el subsuelo de la Tierra son de esas que producen metano. Entonces, claro, está todo el mundo así un poco, ¡oh, bacterias, metano!, ¿no? Bueno, los geólogos dicen, not so fast, ¿vale? Hay procesos geológicos que pueden producir metano. Primero entendamos si el metano está ahí y si realmente se destruye o no, luego veremos de dónde narices ha salido, ¿no? Pero es un debate súper interesante. Bueno, y no me resisto a poneros una cosa que hemos hecho esta semana en este mismo programa y que yo personalmente opino que es la cosa más bonita que he hecho jamás en la radio. Os voy a poner solo el tráiler para que veáis lo que es y, pues, no sé, ya lo podéis buscar por internet. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. Sabéis que estamos en el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Es mañana, pasado mañana, en la madrugada, ¿vale? El 16, que fue el aniversario del despegue, hicimos un especial de 2 horas y pico en el que teníamos, acaban de pasar ahora, ese estudio que se veía como en sombra, con 3 o 4 cabezas, teníamos a 4 personas en un estudio. El águila se ha posado. El águila se ha posado. Bien. La que está en la superficie de la Luna. Esa voz que se oía era gente que estaba en otro estudio narrando todo lo que dijeron los astronautas durante la misión Apolo, en español para que la gente lo entendiera. Y nosotros estábamos de comentaristas en otro estudio, como si eso estuviera sucediendo ahora mismo, y narrándolo en directo con gente que sabe de eso. Me parece lo más guay que he hecho en la radio nunca. 2 horas y pico cogiendo los logs del Apolo 11, leyéndolos y comentándolo, ¿vale? O sea, yo creo que no puede haber una cosa más friki y más guay que se puede hacer en la radio. Además, los invitados que teníamos eran espectaculares. Había un ingeniero que había trabajado no en la misión Apolo 11, pero trabajó en el Apolo 13, en el 14 y en el 15, y por lo tanto sabía bastante lo que estaba diciendo. Y, en fin, gente de excepción, digamos. Así que ya veis que, bueno, se pueden hacer cosas bonitas en la radio a pesar de que mucha gente se empeñe en hacer la radio toda igual y que sea muy aburrida, ¿vale? Yo, pues, aunque esto no es idea mía, ¿vale? No puedo decir esto lo ha hecho Alberto, sino que realmente casi todo el mérito es de Alsina y de otro guionista de Onda Cero, pues yo me alegro mucho de haber formado parte de esta cosa. Entonces, bueno, después de toda esta especie de presentación, que no sé cuánto tiempo ha consumido, hemos empezado a la 1, ¿no? Más o menos. Un poquillo antes, 1 menos 5. Vale. Después de todo esto, vamos a meternos ya en el turrón, ¿vale? Entonces, no, tú no, ahora. Os voy a hacer una especie de narración de lo que yo creo que son los medios de comunicación, porque vosotros sois gente que vais a ser científicos en un momento dado, o vais a estar en el mundo aledaño a la ciencia, y creo que os conviene por lo menos entender la lógica de los medios, ¿vale? Desde luego yo os voy a contar mi visión de la lógica de los medios, no os lo creáis bajo ningún concepto, hablad con otra gente y contrastad todo lo que yo os diga. Pero yo os voy a dar unas cuantas claves que yo creo que no se pone el énfasis de la manera apropiada en ellas. Entonces, los medios de comunicación hablan de muchas cosas, ¿vale? Entre ellas hablan de ciencia, ¿vale? Lo que pasa es que por encima de la ciencia pues hablan de otras cosas, ¿vale? Que les parecen mucho más importantes, el arte, los libros, toda esta cosa que se llama la cultura. Porque la ciencia no pertenece a ese club, ¿no? La ciencia es una cosa de locos frikis que utilizan ecuaciones y no se entiende nada, ¿no? Esa es la visión que muchos periodistas tienen. Es lamentable, pero así es. Por fortuna existen otros periodistas que no tienen esa visión y son pues los que buscan que haya gente que hable de ciencia en sus programas o en sus periódicos, ¿vale? Pero esto es, digamos, lo importante, ¿no? Esto es lo que le da empaque intelectual a la sociedad, ¿no? Pero lo que pasa es que, por desgracia, las cosas importantes no son ninguna de estas. Las cosas importantes es la política, como todo el mundo sabe.
Las cosas importantes pues son Pedro Sánchez, pues son Albert Rivera, y Pablo Iglesias, y Abascal, y Pedro Sánchez otra vez, y Donald Trump, y Rajoy de vez en cuando, y Pablo Casado, ¿por qué no? Y Albert Rivera, y Albert Rivera y Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez y Errejón y Pablo Iglesias, y el fútbol, desde luego, claro que sí, ¿vale? Este es un resumen de cómo funcionan los medios de comunicación. ¿Vale? Es decir, como veis, todas las cosas van tapando todo lo demás y al final, bueno, pues cuando marca Cristiano Ronaldo, que se calle Albert Rivera y que se calle Pedro Sánchez, porque lo importante es esto, ¿no? Entonces, yo supongo que vosotros habréis dado cuenta de esta dinámica, no creo que os venga de nuevo, pero antes de que empecemos a decir que los medios de comunicación son el mal, voy a haceros una pequeña precisión. Los medios de comunicación responden a lo que la gente les pide, ¿vale? Cuando en Onda Cero, que es el medio que yo conozco, yo hablo de ciencia, 4 o 5 personas comentan en Twitter algo. Cuando se meten con Albert Rivera, 500 personas comentan en Twitter algo. Cuando marca Cristiano Ronaldo, 5.000 personas comentan en Twitter algo. Entonces, los medios, aunque desde luego tienen una capacidad de influir y de llevar las cosas hacia un lado, que duda cabe, básicamente responden a lo que la sociedad les pide. Y lo que pasa es que la sociedad les pide cosas que, en mi opinión, son muy poco interesantes, como estas de aquí, ¿vale? Y, de hecho, tengo un ejemplo muy interesante que me sucedió hace un tiempo en un lugar que no diré para que los involucrados no se sepa quiénes son. Estuve en una reunión de científicos, ¿vale?, en la que se incluía una mesa redonda con políticos, ¿vale? Una mesa redonda en la que había pues, uno del PP, uno del PSOE, uno de Ciudadanos y uno de Podemos. También se incluía la conferencia de un premio Nobel que hablaba de fabricación de enzimas a medida. Bueno, la conferencia del premio Nobel estuvo bastante bien, en mi opinión. Era un señor mayor que hizo una especie de repaso un poquito técnico a ratos. Durante la conferencia del premio Nobel, la mitad de los asistentes, no todos eran físicos, algunos eran bioquímicos, eran otras cosas, la mitad de los asistentes estaba mirando sus ordenadores. Lo cual me parece bien, porque no todo el mundo tiene por qué entender de reacciones enzimáticas o interesarle, o a lo mejor le parece que este señor es muy aburrido. Está bien, no pasa nada. Ahora, cuando hubo la mesa redonda de los políticos, todos los científicos cerraron sus ordenadores y se pusieron así, porque veían que ahí estaban tocando poder. Veían que esos eran la gente que de verdad manejaba las cosas, ¿vale? Esa era la cosa de verdad. Y todos estuvieron muy atentos y haciendo muchas preguntas a esos políticos que eran gente de tercera fila que no pintaban nada en sus partidos. Nada de nada. Pero claro, cuando ves que tocas poder, eso es muy interesante. Entonces, lo que quiero decir es que los científicos nos quejamos, pero no somos ajenos a esta dinámica, ¿vale? Esta misma cosa también la reproducimos. Y cuando nos hablan de política nos enfadamos mucho y nos parece muy importante y nos olvidamos de que aquí abajo, debajo de todas esas cosas, pues estaba la ciencia, ¿vale? Entonces, no sé muy bien lo que quiero decir con esto. Lo que quiero decir es que cuando decimos que los medios de comunicación son el mal, a lo mejor a veces nos olvidamos de que los medios de comunicación somos nosotros, ¿vale? Y que responden a las cosas que nosotros hacemos. Entonces, si nos gustaría que la realidad no fuera esta, a lo mejor lo que deberíamos es no estar tan interesados en estas cosas. Si estamos tan interesados en esas cosas, pues los medios de comunicación van a seguir por ahí. Y además yo creo que hay razones para no estar tan interesados, ¿eh? En concreto, la política española ahora mismo pues hay una reunión de personas intelectualmente muy poco válidas y que yo creo que son muy poco interesantes. O sea, yo me aburro mucho oyendo a Pedro Sánchez y a Albert Rivera y a toda esta gente y tengo que votar y lo hago, claro. Pero que quiero decir que hay razones para cambiar esto, pero que la debemos cambiar nosotros. Porque cuando nosotros la cambiemos, la sociedad será de otra manera. Esta es al menos mi opinión al respecto. Si queréis podemos debatir luego. Entonces, bueno, cambiando ya a otra cosa, esto me parece relevante un poco para que veáis que cuando vemos los medios desde fuera, pensamos, jope, siempre presionando en la dirección que a ellos les interesa y tal y cual. Cuando los ves desde dentro, te das cuenta de que lo que presionan es en lo que la gente dice en Twitter. Entonces, no estoy seguro. Seguramente habrá las dos cosas, claro, pero hay que manejarlo con cuidado. Bueno, vamos ya a la cosa que se supone que habíamos venido aquí. ¿Qué es esto de divulgar exactamente? Bueno, pues yo creo que solo se puede ser honesto dando la siguiente respuesta. Yo no tengo ni idea de qué es esto de divulgar, ¿vale? Divulgar es una cosa muy genérica, consiste en hacer llegar el conocimiento científico a la gente. ¿Cómo se hace eso? No lo sé. Yo sé cómo lo hago yo, ¿vale? Pero observo cómo lo hacen otras personas y creo que lo hacen también muy bien y yo jamás haría lo que esas personas hacen. Entonces, yo hoy os voy a dar unas cuantas claves de cosas que opino sobre divulgación,
pero bajo ningún concepto creáis que esta es la única manera de divulgar. De hecho, voy a intentar poner otras cosas que yo jamás haría para que veáis diversos enfoques que hay sobre la divulgación. Entonces, bueno, hecha esta precisión, hay por lo menos dos polos entre los cuales se suele mover, ¿no? Hay gente que prefiere hacer la divulgación muy entretenida y hay gente que prefiere hacer una divulgación para que las personas aprendan, ¿vale? Yo tiendo a estar en esta parte de aquí, aunque el entretenimiento me parece también muy interesante. Y creo que haríamos mal si escogiésemos uno de los polos y nos quedáramos solo con ese, ¿no? Hay que intentar, desde un punto en el que tú estés cómodo, tratar de hacer todas las cosas y expandirte hacia otros horizontes, ¿no? Entonces, hay divulgadores, por ejemplo, en YouTube hay divulgadores que básicamente hacen entretenimiento. Yo tengo un par de amigos que trabajan en el Instituto de Astrofísica de Andalucía que hacen copla científica. A la copla científica, pues yo no sé si la gente va a aprender mucho, pero es la leche. O sea, es la leche y te diviertes un montón cuando les ves cantar coplas de ciencia. Entonces, bueno, existen todas estas opciones y cada uno debe elegir la opción en la que está más cómodo. Los físicos tendemos a estar en esta, ¿vale? Los físicos somos gente un poco intelectual y tendemos a estar en esta cosa. Eso no quiere decir que no haya físicos que están totalmente volcados en el entretenimiento. También los hay. Bueno, yo os voy a dar 3 como frases que creo que son suficientemente genéricas para que sean válidas siempre. Primera frase, por favor, tecnicismos no. Nunca jamás, haciendo divulgación. Es decir, palabras que requieran una explicación son un problema para la cosa que estás haciendo. Porque tienes 2 opciones. Si yo digo helicidad de una partícula, por decir alguna palabra que seguramente habréis escuchado, yo tengo 2 opciones. O bien no la explico y el público no se entera de nada, o bien la explico y entonces la gente como que pierde el hilo. Porque claro, yo luego voy a tener que volver. Entonces, los tecnicismos, en la medida de lo posible, hay que tratar de traducirlos a palabras más comunes. Eso tiene un problema, que es que vas a mentir cuando lo hagas, porque los tecnicismos están para no decir mentiras. Los tecnicismos están para decir, no, yo me circunscribo a este significado pequeñito. Si uso una palabra más grande, obviamente todo esto de aquí es mentira. Y tú no puedes elegir lo que la gente va a entender cuando tú digas esa palabra. Algunos entenderán la parte de aquí dentro, la buena, y otros entenderán esta, la mala. ¿Qué se le va a hacer? Esto es, en mi opinión, consubstancial a la divulgación. La divulgación no puede aspirar a que todo el mundo entienda las cosas perfectamente bien. Si la gente quiere eso, tiene que ir a dar clases de física, de biología, de geología o de lo que sea, ¿vale? Y esa es una tensión que los científicos sentimos de una manera especialmente intensa. Porque a los científicos nos parece fatal mentir, nos parece terrible decir cosas que sean mentira. Y eso es lo que más difícil le hace a los científicos para divulgar, ¿vale? El hecho de que no quieren mentir y por lo tanto tienden a, no, es que esta palabra es más correcta, es que esto si no es exacto. A la gente le da igual que no sea exacto, si no te van a entender, aunque utilices la otra palabra. O sea, mucha gente cuando está escuchando a un divulgador no pretende captar toda la verdad, sino pues tener una especie de hilo conductor de cosas que le permite entender algo. Y un lenguaje menos correcto puede ayudar en ese sentido. Punto número 2, me parece súper importante y hay mucha gente que no lo tiene claro. Nunca se puede contar la historia completa, porque la historia completa habitualmente abarca un libro de 700 páginas. Entonces, incluso aunque redujeras ese libro a 7 páginas, no tienes tiempo de contar esa historia, ¿vale? Aunque lo redujeras en un factor 100. Entonces, hay que asumir que vas a contar solo una parte y que por lo tanto te vas a dejar cosas. Eso a los científicos les provoca también una gran quemazón, que yo comprendo, y además la comparto. Y de hecho, algunos días termino de hacer alguna cosa y digo, aquí por muy poco precio adicional podría haber contado esta cosa y habría sido más correcto, pero no se me ocurrió en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas en mente, pero no hay que dejar que te maten. Si te vences a esas pulsiones, no haces divulgación, haces otra cosa. Y esto es algo que yo utilizo y que no estoy muy seguro si todo el mundo debería usarlo, que es hilar un argumento. Es decir, la gente cuando acude a escuchar divulgación, mucha de la gente que hace eso es gente que siente, pues, yo no era de ciencias, a mí no se me daba bien esto, no era suficientemente listo. Hay un montón de gente que piensa esas cosas. Entonces, mi recomendación es hacerles sentir inteligentes. No porque les vayáis a mentir, sino porque lo son. Porque la gente es inteligente. Lo que pasa es que necesitan que les ayudéis. Necesitan que les llevéis desde un punto a otro, ¿no? Hilad un argumento que tenga sentido en cada uno de sus pasos. Porque cuando la gente llegue desde el principio hasta el final va a decir,
joder, no era tan difícil, no soy tan tonto. Y no hay nada tan maravilloso como no sentirse idiota, ¿vale? Sentirse idiota está muy mal y sentirse inteligente está muy bien. Entonces, mi recomendación, aunque están, claro, la gente que hace más espectáculo, esta es una recomendación para la gente que hace como más, vamos a aprender, ¿no? Digamos. La gente que hace más espectáculo, quizá esto no es tan relevante, pero para mí es súper relevante, ¿no? Yo necesito que mi público se sienta listo, porque si no se sienten listos, ¿cómo van a entender nada de lo que les estoy contando, ¿no? Entonces, bueno, otras cosas que se me ocurren y que los científicos solemos caer bastante, aunque no las he puesto aquí, es esto de poner transparencias súper llenas de cosas, ¿vale? O sea, hay dos modalidades de este problema. Una es pongo todo letras, que el público se indigesta a la cuarta palabra, y otra es pongo 5 gráficas en cada transparencia. Dios del cielo. O sea, nadie entiende nada de todo eso, ¿vale? Las presentaciones tienen que ser lo más sencillas posibles. Claro, como decía Leonard Susskind, esto ha de ser lo más sencillo posible, pero no más de eso, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite de lo más sencillo posible? Es algo que cada uno deberá decidir. Pero desde luego, cuando vemos presentaciones llenas de letra tamaño 10, pues eso es un error, ¿vale? ¿Qué otras cosas podría decir? Bueno, no sé, estas son cosas que estoy añadiendo sobre la marcha. Entonces, bueno, dichas todas estas cosas, os voy a poner algún ejemplo de divulgación que yo creo que es particularmente exitosa y muy interesante. Sí, ostras, es verdad, había puesto esa transparencia. Esto es una cosa que me fastidia bastante, que es que mucha gente opina que la divulgación ha de ser divertida y que la gente se tiene que reír cuando haces divulgación. A mí me parece muy bien que la gente se ría y yo de hecho lo intento cuando hago divulgación, pero no creo que eso sea una obligación. Creo que la divulgación tiene que ser emocionante. Creo que la gente tiene que sentir como se tiene que sentir como atada a lo que tú le estás contando. Y para eso está bien recurrir a los sentimientos de la gente, pero esos sentimientos no tienen por qué ser de risa, pueden ser de drama. Podrías hacer una pieza de terror divulgativa y a mí me encantaría ver tal cosa, no lo he visto jamás, pero me parecería fantástico hacer algo así, ¿vale? Entonces, el humor no es una obligación, es una opción. Es una opción que está bien, pero no es una obligación en absoluto. Y en esto caen, por ejemplo, algunas cosas como FameLab, que no sé si lo conoceréis. FameLab es un concurso de monólogos científicos que se organiza a nivel mundial todos los años. Y en España siempre nos dicen, bueno, a mí no, porque yo no he participado, pero amigos míos que sí. Siempre nos dicen, no, aquí no hace falta que sea de risa el monólogo, lo importante es que el monólogo sea bueno y tal y cual. Luego todos los que llegan a la final cuentan chistes, ¿no? Ninguno que no cuente chistes llega a la final. Entonces, caemos un poco en esa cosa. Y yo creo que hay que quitárselo. O sea, esta es una mochila que nos hemos de quitar. Y hemos de hacer divulgación de otras maneras. Tal vez emocionando a la gente, pero no necesariamente con risa. En la medida que nos apetezca. Hombre, si alguien tiene una vocación por el humor fantástica, pues oye, no, desde luego, a por ella, ¿no? Pero si tienes una vocación por otra cosa, no te cortes. No, que no te convenzan los tontacos del humor. Que el humor no es necesario. El humor es bien, pero no es la única cosa. Vale. Voy a pasar a contaros un ejemplo. No sé cuántos de vosotros conoceréis esto, ¿vale? Esto es un webcómic fabuloso, en mi opinión, de los mejores que hay en toda la divulgosfera mundial, que escribe un estadounidense que se llama Randall Munroe, que es físico y ha trabajado en cosas de informática. Y es súper brillante. O sea, es un señor que coge ideas de ciencia, las convierte como en chistes a veces en cosas súper interesantes, no sé, hace algo muy guay con todo eso. Entonces, este señor, Randall Munroe, tiene un libro que os recomiendo a todos, que se llama What If. Significa que pasaría así, ¿no? O ¿qué tal si...? Y este libro consiste en que él abrió su web a que la gente le hiciera preguntas y él las trata de responder con rigor científico, ¿vale? Y claro, algunas de las preguntas son particularmente graciosas. O sea, hay una pregunta que es, si imprimiéramos toda la Wikipedia y la tuviéramos en papel, ¿cuántas impresoras necesitaríamos para mantenerla actualizada al ritmo de actualización que habitualmente tiene la Wikipedia? Y curiosamente son solo 8 o 9, son muy pocas, o sea, es una cosa muy interesante. Bueno, ese libro es maravilloso, ¿vale? Contiene cosas del tipo, a ver que se me ocurra alguna, si todos los seres humanos nos distribuyéramos por el planeta lo más lejos posible unos de otros, ¿podríamos extinguir el virus del resfriado común? ¿Vale? Es una pregunta muy interesante, la respuesta es no. Es decir, en condiciones normales a lo mejor sí, pero como por desgracia hay gente inmunocomprometida,
se les acabaría la comida antes de que esos consiguieran matar a sus virus, porque tardan muchos meses en matarlos. A la gente normal, sí. La gente normal tendríamos comida para un par de semanas. Si cogiéramos toda la producción de trigo de la tierra y la repartiéramos entre los humanos, tendríamos comida para un par de semanas y extinguiríamos al virus, pero los inmunocomprometidos no. Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? También es verdad que algunos tendrían que estar en la cima del Everest o en la Antártida y se morirían. Pero bueno, eso son detalles. Entonces, en este libro